Mi nombre es Rubén, tengo 25 años y durante toda mi infancia y parte de mi juventud viví en una de las etapas de Lomas del Mirador, en Jalisco. Para quien no lo sepa, este lugar cuenta con diferentes etapas o zonas y, entre ellas, está la etapa 15, que comenzó como la idea de un complejo familiar. Allí hay como 500 viviendas que, por falta de presupuesto, fueron abandonadas. Se ve prácticamente como una ciudad fantasma. Mientras yo crecía, sabía que este lugar existía y estaba más o menos cerca de mi hogar, pero nunca le di mayor importancia, pues no le veía nada interesante. En aquel tiempo no había casi nada de seguridad y entre los vecinos circulaban rumores sobre drogadictos o delincuentes apoderándose de la zona. Yo era un adolescente por aquel entonces y tanto mis amigos como yo comenzamos a interesarnos mucho en hacer acrobacias con bicicletas y todo ese tipo de cosas. Creíamos que ir a este lugar no solo nos permitiría hacer básicamente lo que quisiéramos sin ser molestados, sino que tendría buenos lugares para grabar nuestras acrobacias. Creo que ninguno de nosotros iba allí con la intención de grabar algo paranormal ni para buscarlo, el tema nunca siquiera se mencionó. Solo queríamos lugares originales en donde tomar nuestros videos para subirlos a internet. Al llegar, lo primero de lo que nos dimos cuenta fue que todo lo que se decía de ese lugar era cierto. Se veía muy aterrador, casi como esas películas de futuros postapocalípticos, y estaba lleno de grafitis. La verdad es que sí me dio un poco de miedo, sobre todo porque mis padres siempre me habían dicho que no me adentrara en esa zona por la falta de seguridad. Pero, por supuesto, lo que menos quería en ese momento era quedar como un miedoso delante de mis amigos, así que me quedé callado y no dije nada. Éramos 4 personas y uno de ellos era Manuel, a quien le gustaba mucho tener un plan para casi todo, y esta no fue la excepción. Nos dijo que quizás lo mejor sería buscar las zonas residenciales que tuvieran menos grafitis o donde nos pudiéramos asegurar de que no estuvieran siendo habitadas por personas sin hogar que se habían adueñado de alguna vivienda. Después de pensarlo solo por un momento, todos acordamos que lo que Manuel decía tenía mucho sentido. Comenzamos a caminar lo más adentro posible para buscar algún lugar con esas características, pero la verdad es que, para ese momento, casi todas las casas tenían algún grafiti. Al final nos decidimos por una en la que, a pesar de que había varios grafitis, no parecía que hubiese sido habitada. Es fácil saber todo esto porque son departamentos muy pequeños y puedes verificar todo con mucha facilidad. Lo que nosotros queríamos de ese edificio en particular era poder bajar las escaleras saltando en la bicicleta. Tomamos algunos videos haciendo todo esto y al final nos terminamos aburriendo un poco. Al menos en mi caso, la vibra del lugar me parecía tan pesada que no podía concentrarme y fui el primero en decir que me estaba aburriendo estar ahí. Supongo que a mis demás compañeros les pasaba lo mismo o en serio se estaban aburriendo, porque todos concordaron conmigo. Eso sin mencionar que faltaba alrededor de 1 hora para que comenzara a oscurecer y lo mejor sería irnos en ese momento. Y es que parecía que por más que avanzábamos, justo por el lugar en el que nosotros creíamos haber caminado, no le veíamos el fin al camino que conecta a todas las casas. Me atrevería a decir que ya todos nos estábamos comenzando a poner muy nerviosos porque no era algo normal. A pesar de que tratábamos de mantener la calma, sabíamos que tendríamos que salir de allí antes de que la noche llegara. Ninguno sabía muy bien qué hacer hasta que Manuel propuso entrar a uno de los edificios y subir hasta lo más alto que pudiéramos para ver si lográbamos encontrar el camino. No teníamos muchas ideas y todos decidimos seguir su plan. Pero en el momento en que llegamos al edificio más alto, encontramos un montón de muñecos. No me refiero a muñecos pequeños o de plástico, estos se veían como si hubieran sido fabricados por alguien, estaban hechos de tela y tenían el tamaño de una persona real. Mientras más los veíamos, más nos dábamos cuenta de que se trataba de la representación de una familia. Había 3 muñecos del tamaño de niños, 2 niñas y un niño, una mujer y un hombre.
Si te acercabas mucho, te dabas cuenta de que lo que creías que eran pedazos de peluca era, en realidad, pelo humano real. Eran mechones de cabello engrapados o pegados con cinta adhesiva. Algunos habían intentado pegarlos con silicón, pero parecía que no se había secado bien. Los ojos de todos ellos estaban hechos de botones y les habían cosido la boca con estambre. Cada uno tenía una expresión diferente. Los niños parecían tristes, con costuras que simulaban lágrimas escurriendo de los ojos. El padre tenía una expresión enojada y la madre no tenía boca. En la parte donde se suponía que debía estar la cocina estaba dibujado un pentagrama. Había muchas velas y parecía que alguien llevaba mucho tiempo haciendo eso, porque había un montón de cera derretida, como si cada vez que se acabara una vela pusieran una nueva. Todas estaban encendidas. En la parte de arriba había un libro que parecía haber sido hecho a mano. Era como si alguien hubiera tomado un montón de hojas y las hubiera cosido con un pedazo de rafia hasta que estuvieron bien aseguradas. También había otras cosas, una bolsa con sal de grano, un bote pequeño lleno de alfileres y un montón de pañuelos blancos tirados por el suelo, manchados con carbón o una tinta negra. También había unas botellas de vidrio con un líquido rojo dentro que, hasta el día de hoy, estoy convencido de que era sangre. Estas botellas estaban formadas de la más grande a la más pequeña y las últimas tres tenían más o menos el mismo tamaño, lo que me hizo pensar que pertenecían a aquella familia de trapo que estaban simulando. Creo que hasta ese momento ninguno de nosotros sabía cómo lucían los trabajos de brujería, pero esto se veía como tal. Yo estaba muy impactado. No recuerdo haber tenido tanto miedo, solo me sentía muy inquieto, no podía dejar de mirar cada cosa que había allí. También noté que había juguetes, espejos rotos y muchas cosas más que daban la sensación de que alguien había estado practicando con esos muñecos. Nos asustamos más por el grito de Hugo, uno de los amigos que iba con nosotros. No puedo asegurar que yo vi algo en ese momento porque, después de que él gritó, todos estábamos tan alterados que salimos corriendo. Nos montamos en nuestras bicicletas y empezamos a pedalear. Lo único que queríamos era alejarnos lo más posible de ese lugar. A pesar de estar tan asustados, en algún momento tuvimos que frenar al darnos cuenta de que solo estábamos logrando perdernos más. Necesitábamos tranquilizarnos y pensar qué hacer. Manuel pensó que lo mejor sería llamar a nuestros padres, pero no había señal, era como si estuviéramos en un punto muerto. De pronto, le pregunté a Hugo qué fue lo que vio. Todos me dijeron que era imposible que no lo hubiera visto. Por lo que me contaron, Hugo había visto por el rabillo del ojo como todos esos muñecos de tela levantaban la cabeza y comenzaban a girarla hacia nuestra dirección. Él volteó y lo confirmó. Dice que en el momento en que él gritó, todos los demás también vieron que las cabezas estaban giradas hacia nosotros. Todos sabíamos que los muñecos habían tenido la vista al frente desde que llegamos, y esa fue la razón por la que salimos corriendo tan desesperados. Lo siguiente que se nos ocurrió fue colocar señales con lo que tuvieran a la mano, como ramas o hierba seca, para marcar los lugares en los que ya habíamos estado por si estábamos dando vueltas en círculos. No pasaron ni 15 minutos antes de que nos diéramos cuenta de que, efectivamente, estábamos avanzando en círculos. Nos parecía ridículo porque tratábamos de girar lo menos posible. Se nos hizo de noche y comenzamos a guiarnos por los grafitis. Fue entonces cuando notamos algo peor, no era que estuviéramos caminando en círculos, sino que algo estaba poniendo exactamente la misma señal que nosotros para despistarnos. Esto nos asustó aún más. No habíamos visto a nadie, ni siquiera a los vagabundos de los que nos advirtieron. Era como si no hubiera nadie, y por eso era aún más extraño que alguien nos estuviera observando y poniendo señales. Decidimos guiarnos solo por los grafitis y tomamos una foto exacta para ver si estábamos en el buen camino. Esa foto la tomé yo. Al momento de sacarla no notamos nada,
pero al compararla más adelante, uno de mis amigos notó algo que a todos nos aterró. Por el ángulo de la foto, en la esquina de una de las ventanas se veía claramente como uno de esos muñecos se estaba asomando. Se veía como si, en el momento de la foto, el muñeco se hubiera querido agachar, pero aún podían verse sus manos sobre el marco de la ventana. Guardé esa fotografía por mucho tiempo, aunque eventualmente la perdí. Aún así, cada persona a la que se la mostré decía que, si bien se veía muy claro, bien podría pasar por un montaje. A pesar del miedo extremo que sentíamos en ese momento, logramos subir de nuevo a nuestras bicicletas con la intención de pedalear lo más rápido posible hacia la salida del complejo. Hugo, que tenía una condición física superior y lideraba el grupo a una velocidad considerable, presionó los frenos de manera imprevista y violenta en mitad de la avenida. Debido a la falta de distancia entre nosotros, Manuel no tuvo tiempo de reaccionar y chocó por alcance contra la parte trasera de la bicicleta de Hugo, lo que provocó que perdiera el equilibrio y cayera pesadamente sobre el pavimento de concreto. En cuanto nos detuvimos para ayudar a Manuel, comprendimos de inmediato la razón por la cual Hugo se había frenado en seco. A escasos metros frente a nosotros, justo en el centro del carril por el que circulábamos, se encontraban los muñecos que representaban a los 3 niños de la familia. No estaban de pie, sino que habían sido colocados en posición sedente, formando una hilera que bloqueaba el paso de la calle. Al verlos de cerca, confirmamos que se trataba de las mismas figuras de tela con cabello humano que habíamos visto minutos antes en el departamento del edificio alto. Tuvimos la certeza de que alguien, o algo, los había transportado desde el piso superior hasta ese punto exacto con una rapidez inexplicable para cortarnos el camino. Desde nuestra posición, podíamos distinguir a lo lejos las luces del alumbrado público de la etapa 14, lo que indicaba que la zona habitada estaba cerca. Sin embargo, el riesgo de pasar por encima o a un lado de los muñecos nos pareció demasiado alto, ya que no sabíamos si se trataba de una trampa física o algo peor. Con el fin de evitar el contacto con esas figuras, les propuse a mis amigos dar la vuelta completa, rodear el bloque de edificios y buscar una ruta alterna por la calle paralela para salir por el extremo opuesto del sector. Maniobramos las bicicletas con desesperación y nos dirigimos hacia lo que considerábamos una vía de escape segura, pero al llegar a la siguiente intersección, nos detuvimos nuevamente. En medio de esa nueva calle, bloqueando la única salida que nos quedaba, estaban sentados los muñecos que representaban al padre y a la madre, cerrándonos el paso de manera definitiva. Intentamos dar la vuelta para tomar la siguiente calle y las bicicletas se frenaron, estaban estáticas como si algo las hubiera pegado al concreto. Abandonamos las bicicletas y corrimos. Justo al dar la vuelta, la luz de una linterna nos cegó, eran nuestros padres y algunos vecinos que habían entrado a buscarnos. Les contamos lo que pasó y caminamos hacia donde dejamos las bicicletas, pero ya no estaban ahí. Mis padres también le tenían miedo al lugar, así que nadie hizo nada por recuperarlas, solo salimos de allí. A la mañana siguiente de nuestra visita a la etapa 15, los 4 amigos empezamos a presentar síntomas de una enfermedad repentina. Al despertarme, noté que me costaba mucho trabajo mover las articulaciones y sentía una rigidez severa en todo el tronco y las extremidades. Al principio supuse que se trataba simplemente de fatiga o de un dolor muscular causado por el esfuerzo físico de pedalear y correr el día anterior, pero mi estado físico empeoró rápidamente. Mis padres se alarmaron al verme porque mi rostro lucía demacrado, con ojeras profundas y muy marcadas, y la parte blanca de mis ojos había adquirido un tono amarillento muy evidente. Aproximadamente 1 hora después de levantarme, comencé a sufrir ataques de tos intensos y persistentes. Al cubrirme la boca con un pañuelo, me di cuenta de que estaba escupiendo flemas mezcladas con sangre abundante. Mis padres me llevaron de inmediato a urgencias para que un médico me examinara. Tras realizarme una revisión exhaustiva, el doctor nos informó que no encontraba ninguna anomalía física,
me revisó la laringe y los pulmones, pero aseguró que mi garganta no presentaba irritación, inflamación ni señales de infección que justificaran el sangrado o la tos. Días más tarde, logré comunicarme con Hugo y me enteré de que él estaba pasando exactamente por la misma situación médica. Él me relató un detalle que le ocurrió mientras sus padres lo trasladaban a la clínica. Al pasar en el automóvil por la calle principal que conecta con la entrada de la etapa 15, Hugo miró hacia el complejo habitacional y vio una escena que lo dejó paralizado. Justo en el acceso, pudo distinguir nuestras 4 bicicletas alineadas y sobre cada una de ellas había un muñeco de tela de tamaño real, fabricado con el mismo material que habíamos visto en el departamento. Los muñecos estaban colocados en posición vertical, como si estuvieran de pie sujetando los manubrios. El padre de Hugo conducía a una velocidad tan alta que no le dio tiempo de avisarles ni de pedirles que se detuvieran para observar con más calma. A pesar de que acudimos a varios médicos y los resultados de los análisis de laboratorio indicaban que mi organismo funcionaba con normalidad, mi estado físico seguía deteriorándose de forma acelerada. Me sentía sin energía, mi piel perdió color y bajé de peso drásticamente en pocos días, como si mi vitalidad se estuviera agotando por una causa externa que la medicina no podía detectar. Ante la falta de respuestas clínicas, mi madre tomó la decisión de llevarme con una mujer en el pueblo que se dedicaba a realizar curaciones tradicionales, con la esperanza de que ella pudiera identificar el origen de mis síntomas. Al revisarme, la mujer le explicó a mi madre que mi condición no se debía simplemente a una impresión fuerte o a un susto por lo ocurrido en los edificios. Ella afirmó que una entidad o una persona en aquel lugar había tomado posesión de un objeto personal que me pertenecía y que, en ese momento, lo estaban utilizando como un canal para realizar trabajos de brujería negra en mi contra. Según su explicación, mientras ese objeto estuviera vinculado a mi persona, mi salud seguiría empeorando porque la energía negativa se transmitía directamente hacia mí a través de esa pertenencia. Para revertir el daño, tuve que someterme a sesiones de limpieza diarias que se extendieron por más de 6 semanas consecutivas. Durante estas sesiones, la mujer utilizaba hierbas y otros elementos mientras me obligaba a pronunciar frases específicas en voz alta. Me pedía repetir constantemente que la bicicleta que había abandonado en la etapa 15 ya no era de mi propiedad, que renunciaba a ella y que rompía cualquier lazo legal o emocional con el objeto. Ella insistía en que declarar el abandono total de la bicicleta era el único método efectivo para cortar la conexión que los practicantes de brujería estaban explotando. Mis otros 3 amigos pasaron por el mismo proceso con la misma mujer, ya que ellos presentaban exactamente los mismos síntomas y también habían dejado sus bicicletas en el sitio. Solo después de completar el mes y medio de tratamiento y de repetir el proceso de desvinculación, empezamos a notar que la fiebre desaparecía y que recuperábamos el apetito. Poco a poco, los niveles de energía regresaron a la normalidad y pudimos retomar nuestras actividades diarias. Hasta la fecha no sé qué fue lo que vimos. Siempre que veo videos de ese sitio espero ver si alguien más encuentra lo que nosotros encontramos ese día, pero hasta hoy, nadie más ha tenido un avistamiento de aquello. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 21,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 22,000, gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato anónimo.